Muchísimas gracias, Karinita, por esa tremenda enseñanza. Este pasaje de Lázaro siempre me recuerda que cuando a veces nosotros estamos en el momento más crítico de la situación, cuando creemos que ya no hay nada por hacer, cuando ya lo hemos dado por muerto esa situación, porque ya estamos totalmente decididos a renunciar a la promesa de vida de esa área en nuestras vidas, termina el Señor tomando el control y diciendo, no, la última palabra la tengo yo. No es para gloria mía, es porque tengo un plan, porque tengo un propósito y no hay nada que pueda detener la unción del Señor. Y era lo que platicábamos en el chat de Mujeres de Propósito con referente a lo que el testimonio que la licenciada Carla Barrios nos contaba, y era precisamente de un niño que había sido desahuciado en un hospital. Los médicos humanamente ya habían dado por terminado la situación, por ya no más que hacer, por ya nada más que poder hacer. Sin embargo, las oraciones, la fe y sobre todo lo que Karinita nos comparte hoy, la unción a través de la cual Jesús ahí opera el Espíritu de Dios y opera Jesús, termina diciendo, no, permítanme médicos, hasta aquí todavía no, porque yo tengo la última palabra, porque yo soy la resurrección y la vida, porque yo soy el que puedo dar vida, aunque todos los demás se rindan. Yo puedo volver a renacer, puedo volver a hacer vivir, puedo volver a hacer resurgir, puedo volver a reconstruir en medio de las cenizas, puedo volver a levantarte aunque hayas fracasado, puedo volver a levantarte de la tumba incluso, porque Él es el que tiene la unción. Así que muchas gracias, Karinita, por esa tremenda enseñanza y gracias también a Carlita por contarnos ese tremendo testimonio, por siempre poner en oración a este niño y damos la gloria a Dios porque es Él el que lo ha hecho. Así que damos gloria al Señor. Vamos a continuar con la enseñanza que hoy tenemos acerca de Jesús en los profetas. Hemos venido desarrollando cómo esa línea quizás un poco imperceptible para algunos, pero Jesús siempre está presente. El plan de Dios para con su pueblo está presente en todos los libros de la Biblia. Y bueno, los profetas no se quedan atrás, precisamente es esa palabra profética, esa palabra de revelación que Dios, ese mensaje que dio Dios a través de sus profetas, sigue siendo uno de los temas fundamentales para mostrarnos el plan de Dios y pues allí está nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Vamos a ir al cuarto este, profeta. Vamos a hablar acerca de Daniel. El libro de Daniel, un libro sumamente interesante. El libro del profeta Daniel es uno de los libros también más grandes que existe y que nos muestra precisamente en dos formas, en dos momentos. Está compuesto eh, por capítulos divididos en dos caras prácticamente. Vamos a empezar diciendo en qué tiempo fue escrito y fue escrito después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Este ataque de Babilonia a Jerusalén es narrado en Segunda de Reyes capítulo 24. Cuando se da Segunda de Reyes capítulo 24, Babilonia toma el control y los toma y los lleva al exilio y se los lleva a Babilonia, los saca de Jerusalén y se los lleva a Babilonia. Y en ese exilio, en esa puesta en servicio, también se llevan a personas, dice, de la nobleza de Jerusalén, personas que tenían un linaje especial en Jerusalén, y entre ellos está mencionado los personajes principales, que es por supuesto el profeta Daniel, luego sus tres amigos llamados Ananías, Misael y Azarías, que serían los nombres hebreos. Sin embargo, les cambia el nombre. Lo primero que hace Babilonia es que los toma y dice, los vamos a tomar como siervos del reino de Babilonia. Y en ese exilio, en esa toma, les cambia el nombre a Daniel para Belsasar. Luego Sadrach, Mesach y Abednego, como se les conoce mejor en la palabra, sobre más se les ha escuchado con este nombre babilónico. Pero viene a ser esos personajes en donde el mensaje de todo el libro de Daniel se divide en dos partes. La primera, del capítulo del 1 al 6, sobre lo que le sucede a estos jóvenes, a Daniel y a sus tres amigos. Y luego, del capítulo 7 al capítulo 12, vemos una serie de visiones de Daniel, y vamos a ir una por una para poder ir profundizando más. El lenguaje es algo bastante importante de poder hacerlos ver, porque el lenguaje
se da en dos clases de lenguaje del libro de Daniel. El capítulo 1 es escrito en hebreo. Del capítulo 2 al capítulo 7, ese grupo de capítulos es escrito en arameo, que era un lenguaje muy antiguo. Y luego, después del capítulo 8 al capítulo 12, retoma otra vez el lenguaje hebreo. Esto nos muestra la forma en que se fue escrito el libro. Y es importante porque entonces nos narra una serie de secuencia. Hay una secuencia acá y vamos a ver la secuencia. Hay una serie de secuencias, se los voy a mostrar a los 3 capítulos, aunque me vaya saltando uno por uno, pero quiero mostrarle la línea de comunicación del libro. El capítulo 1, pues es ese momento del reclutamiento para que sirvieran en Babilonia, en donde vemos claramente que lo primero que sucede es que Babilonia lo que provoca es que traten de abandonar su identidad. Lo primero que provoca es que quitar, desarraigar del corazón de ellos y de su identidad las raíces de Israel, del pueblo judío. Querían quitar completamente su identidad. Segundo, la fidelidad hacia Dios es puesta en peligro. ¿Por qué? Porque en la identidad está ese pacto del pueblo de Dios con su Dios, con el Dios Todopoderoso, ese pacto en el que Dios pone varias reglas en cuanto a la alimentación, pone varias reglas en cuanto a quién adorarás, a quién vas a amar, la forma de adorar, y viene en cuanto a la identidad, también viene con quién nos vamos a identificar como nuestro creador y todopoderoso. Y vienen los nombres conforme a la identidad, viene un lenguaje, los ponen a estudiar la lengua babilónica, los ponen a estudiar la cultura de Babilonia en ese momento. Ellos son sometidos a una serie de preparación. ¿Preparación para qué? Para servir al reino de Babilonia. Y esto viene a marcar entonces un momento importante. Quiero leerles ese pasaje, por favor, vaya conmigo a Daniel capítulo 1, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Voy a repetir la primera parte porque esto es importante para todos. Dice, y propuso en su corazón no contaminarse. Hay algo que va a suceder y es que nuestro entorno puede cambiar, nuestro entorno puede llegar a ser un momento de presión, puede llegar a convertirse en una influencia muy fuerte para nosotros, pero nosotros tenemos que permanecer fieles a nuestras convicciones, a la palabra de Dios, a la fidelidad con el Señor, a nuestra identidad con Él, permanecer fieles a la identidad y a la esencia que Él ha puesto en nosotros, porque van a haber momentos difíciles, como por ejemplo, si voy a trabajar a un lugar y en ese lugar de trabajo mis compañeros tienen otra cultura, quizás el jefe me pide que haga cosas no adecuadas a la cultura del reino de Dios, puede que el área en la que me estoy moviendo no sea la adecuada y entonces aquí este primer capítulo me pone bien claro que es posible, sí es posible no contaminarse. Y no significa que te vas a enclaustrar en una burbuja, no significa que vas a ir a un monasterio a lo más lejano y solitaria en ese lugar para no contaminarte. No, significa que aún sirviendo, que aún trabajando, que aún estando dentro de un entorno contaminado, tú puedes permanecer sin contaminación. Tú puedes permanecer libre de toda contaminación. De esto me encanta en la cultura oriental. Siempre hablan de la flor de loto. La flor de loto, esa flor blanca, hermosa que está en las lagunas, encima del agua. Dice que crece en el lodo, crece en los charcos, pero es una flor tan bella y tan blanca que aún creciendo, que aún floreciendo en el lodo, jamás se ensucia, jamás su blancura es percudida, jamás su blancura es manchada, a pesar de crecer en un entorno hostil, en un entorno difícil. Entonces, esto es prácticamente mantenernos fieles, independientemente de nuestra área en donde nos estamos moviendo. Y Daniel y sus 3 amigos, eso muestra de que sí se puede, de que sí se puede hacer. Y ese es el capítulo número 1. A la par, vamos a colocar el capítulo número 3. El capítulo número 3 nos muestra ese momento del horno de fuego, ese momento en el que los 3 amigos
son también confrontados en cuanto a su fe y también les es pedido que adoren a un ídolo. Ellos, por supuesto, se contienen y dicen, no lo vamos a hacer, no nos vamos a arrodillar ante nadie más que no sea nuestro único Dios verdadero. Ya estaban en un reino extranjero, en un reino, en una potencia mundial, pero ellos no claudicaron, ellos no cedieron, ellos no querían serle infiel a Dios. Podían fallarles y serles infieles a cualquier otro, al que tuviera más mando, al rey mismo, pero jamás al Dios verdadero. Por lo tanto, ellos marcan ahí una negación a la idolatría, una negación a traicionar a Dios, y viene entonces a librarlos la mano de Dios poderosa. La fidelidad de Dios se ve con aquellos que le han sido fiel. Aquí marca perfectamente el capítulo 3, en donde cuando nosotros nos permanecemos fieles, adorando únicamente a Dios, siéndole fiel a Él, obedeciendo su palabra, Él va a recompensarte. Aparentemente, ante los ojos de los demás, ellos habían perdido. Ellos ya estaban en el horno de fuego. Ellos, cualquier otro afuera hubiera dicho, ¿cómo no? ¿Cómo no aceptaron? Hubieran aceptado arrodillarse, aunque no lo hagan con el corazón, que lo hagan físicamente, solo por salir del paso. Cualquiera hubiera pensado eso. Hubiera sido más fácil en lugar de entrar al horno de fuego. Pero ellos permanecieron fieles a Dios y Dios los respaldó. Dice la palabra que en medio del horno el rey exclama, ¿qué pasa allí? Porque ustedes ingresaron 3 hombres, pero yo veo un cuarto, uno que tiene semejanza a un Dios. Y entonces el rey se percata de una presencia mayor, de una presencia sobrenatural. Y aquí es donde empieza la figura de Jesús a mostrarse como ese poder sobrenatural que en medio de la adversidad, que en medio de la circunstancia, en medio del fuego abrasador, Jesús estaba allí, el Hijo de Dios, la imagen de Dios, el que representa la deidad. No era un ángel cualquiera. Y efectivamente esa presencia los protege. Esa presencia muestra que va a proteger a su pueblo fiel, a su remanente, así sea uno, así sean 3. Él los protege porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a que le es fiel. Y el otro capítulo que viene a marcar la similitud a este capítulo es el capítulo 6, que también lo vamos a poner a la par. Y muestra también una experiencia de Daniel en cuanto a la fidelidad en el foso de los leones. Este momento también en donde se marca una negación a la idolatría, una negación a fallarle a Dios y adorar a otros dioses o a otras imágenes. Y dice la palabra que Daniel permaneció fiel a esta palabra de no doblar rodillas ante ninguna imagen. Por supuesto, la condena era precisamente mandarlo al foso de los leones. Dice la palabra que los sabios estaban celosos, que Daniel estaba tomando más posición, más liderazgo, estaba desempeñando mejor su función en el reino y estaba destacando mucho que el rey Nabucodonosor lo quería convertir en el segundo con más poder después del rey. Y este celo de los consejeros, de los demás sabios, empiezan a planear cómo hacer caer a Daniel. Van a haber momentos en nuestras vidas que nos van a tender trampas, que van a levantarse personas con envidia, personas que quieren destruir lo que Dios ha puesto en tu vida, esa sabiduría, ese realce, ese liderazgo. Van a levantarse personas que van a querer verte caer. Pero dice la palabra que Daniel se permaneció fiel, que él permaneció buscando de Dios. 3 veces al día oraba Daniel y ellos dijeron, no hay manera, ya intentamos hacerlo caer, le pusimos esta trampa, le pusimos esta tentación, intentamos hacerlo caer y no falla Daniel. Daniel siempre permanece fiel en su servicio. Entonces busquemos otra área, es el área de la fe. Y ahí viene el enemigo a atacar el área de la fe y de la devoción de Daniel. Pero dice la palabra que Daniel permanecía firme en su fe, permanecía firme en la búsqueda de Dios. No el temor jamás paralizó a Daniel en cuanto a la adoración y en cuanto a la oración. Jamás lo paralizó. Yo te quiero pedir que el temor nunca
te aleje de Dios. Al contrario, si en algún momento hay una acechanza, si en algún momento hay un temor o algo que venga en contra tuya, al contrario, mucho más buscar de Dios, mucho más doblar rodillas, ir a la oración, ir a la adoración. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Dice la palabra que entonces él fue enviado al foso de los leones, del cual salió completito, sin ningún rasguño. El Señor cerró la boca de esos leones, le ordena que no coman, que no le hagan daño a Daniel. Y esto viene a ser una muestra más de que Dios exalta al que le es fiel. Dice que Daniel fue exaltado, fue reconocido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y de hecho él dijo, de ahora en adelante vamos a adorar únicamente al Dios de Daniel. Daniel terminó siendo aún mejor, más exaltado y elogiado por su fidelidad a Dios. Dios siempre va a premiar tu fidelidad. Dios siempre va a premiar. No es fácil, van a haber tentaciones, van a haber pruebas, van a haber cosas que se levanten en contra de ti, pero permanece fiel, permanece estable, de una sola, dice la palabra, que no seas como esos barcos que son llevados de un lado hacia el otro en el mar. No, tengamos una sola fe, un solo espíritu, una sola línea, y la palabra nos muestra cuál es el camino correcto para hacerlo. Esos serían los 3 capítulos que están alineados. Luego vienen esos pasajes que nos muestra dos sueños que tuvo, uno que tuvo un rey y uno que tuvo Daniel. El primer sueño en el capítulo 2, que es el sueño del rey Nabucodonosor. Él sueña que con una estatua gigante compuesta de 4 metales. Estaba una estatua hecha de 4 tipos diferentes de metales. Y esto, él tuvo ese sueño y buscó a alguien que lo pudiera interpretar. Al no encontrar a nadie más, encuentra que Daniel es el hombre en cual reposa el Espíritu de Dios, el Espíritu de revelación, el Espíritu de discernimiento, y Daniel es convocado para poder dar el sentido del sueño. Y entonces Daniel habla acerca de que esos 4 metales son los 4 reinos que vienen atrás, los 4 reinos que van a venir a destruir al pueblo de Dios, que se van a levantar 4 reinos, y la cabeza, que es Babilonia, que es uno de los reinos más fuertes, también se levantará. Va a reinar, va a haber dominio, va a haber poder por estos 4 reyes, pero que luego se levanta una montaña que aplasta, que bota se destruye esta estatua, se destruyen estos reinos y se levanta una gran montaña que representa al Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el reino que no tiene fin, el reino que nunca acaba, el que está por encima de todo dominio, de toda potestad, de todo reino, de todo principado. Este reino es eterno. Usted y yo sabemos que el reino está representado precisamente por Jesús. Lo que vino a hacer es coronarse como rey. Se le dijo a la Virgen María, se le dijo, y tendrás un hijo, y su reino no va a tener fin. Este es el reino a través de Jesucristo que fue profetizado, que fue anunciado, y que aquí en este pasaje es mencionado también en esta visión que se le dio al rey Nabucodonosor. El otro pasaje paralelo al capítulo 2 es el capítulo 7, que es otro sueño, pero este sueño lo tuvo Daniel. ¿Y qué sueña Daniel acá? En el capítulo 7 sueña con 4 bestias distintas, un león, un oso, un leopardo alado, una bestia malvada y una bestia con cuernos, el más temido de los reinos. Los primeros 3, que es el león, el oso y el leopardo alado, representan reinos enemigos que van a tomar por tiempos, por temporadas, la autoridad y el dominio. Estos reinos son levantados sobre la arrogancia y creyéndose siempre más que Dios. Luego se levanta el cuarto reino, que es una bestia que tiene un imperio el más malvado de todos. Y
esta bestia tiene muchos cuernos en su cabeza, pero hay uno que sobresale, un cuerno que es más grande que todos. Y este cuerno es precisamente un reino que se va a levantar y que se va a exaltar a sí mismo por sobre Dios. Representa a ese reino, a ese hombre, a esa autoridad que se va a levantar y que va a querer todo el poder para él y que va a exaltarse a sí mismo por encima del Dios mismo, por encima del Dios viviente. Luego, en ese mismo sueño, viene el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es representado tanto como el pueblo de Dios, como el linaje de David, el rey que viene del linaje de David, que sabemos nosotros que es nuestro Señor Jesucristo, el prometido, el Salvador, el Mesías, el Redentor del mundo. Y es allí donde el Hijo del Hombre se representa así, se representa como el pueblo de Dios que se levantará y destruirá esta bestia, y también el Hijo de Dios que viene a acabar con estos reinos enemigos, para así establecer su reino para siempre. Y también en esta visión, luego ve Daniel al anciano de días, a ese Dios todopoderoso sentado en su trono, brillante y esplendoroso, cuyo poder está por encima de todas las naciones. A la par de él, a su derecha, sentado está el Hijo del Hombre, Jesucristo. Dice que está sentado a la derecha, reinando con poder y con gloria. Aquí vemos claramente en la visión de Daniel cómo Dios promete que van a haber momentos, temporadas en los que el enemigo puede que tenga un dominio, puede que tenga una temporada que imponga sufrimiento, que imponga maldad, pero siempre está la fidelidad de Dios levantándose para destruir al enemigo y estableciendo su reino para siempre. Jesús es aquí representado a la derecha de Dios, sentado en su trono reinando. Vemos entonces estos dos capítulos que muestran los sueños. Luego viene otra parte en donde está el capítulo 4, que es paralelo con el capítulo 5. El capítulo 4 menciona dos visiones, una visión por parte del rey Nabucodonosor y una visión por parte del rey Belsasar. Un sueño por Nabucodonosor y una visión por Belsasar. Se recordarán ustedes que el rey Nabucodonosor sueña con ese árbol y sueña con que cae ese árbol representándolo a él, cae y se vuelve una bestia. Y efectivamente eso sucede porque en estos dos casos, en estos dos capítulos, los dos se llenan de orgullo. Cuando el hombre se llena de orgullo, viene su destrucción. Cuando el hombre, es decir, hombre como género, puede ser hombre o mujer, se llena de orgullo y cree que la gloria es para él o para ella, o cree que está por encima de la autoridad de Dios, cree que puede burlar a Dios, cree que todo lo que tiene es por su fuerza, por su inteligencia, porque le ha costado el sudor de su frente, aquí se llena de orgullo. Y el rey, la reina, llena de orgullo, terminará cayendo. En el caso del rey Nabucodonosor, como una bestia. Dice que se vuelve una bestia y efectivamente así sucede. Y por un tiempo solo come la hierba del campo y anda por allí como bestia. ¿Hasta qué? Hasta que vuelve y reconoce en su corazón, reconoce la grandeza de Dios, reconoce la gloria, a quién le pertenece Dios, a quién le pertenecen los reinos, a quién le pertenece la autoridad, a quién le pertenece toda la honra y el honor. Y entonces hasta que humilla su corazón, hasta que él se humilla, es reconociendo a Dios mayor que él, es que es sacado de eso de ser bestia y puesto otra vez en autoridad. Entonces, esos dos sueños, el otro, que es una visión por el rey Belsasar, es una visión en la pared en donde él está celebrando. Hay una fiesta lleno de orgullo. Dice, tráiganme todos los utensilios del templo de Dios. Quiero esas copas, quiero esos platos de oro, esos utensilios, quiero que me sirvan vino allí. Y empieza a profanar las cosas santas del tabernáculo del templo de Dios. Esa cuestión de orgullo se lo advierten y le dicen, no haga esto porque es santo para el pueblo de los judíos. Él no hace caso, él cree que él es el todopoderoso y que él tiene toda la autoridad para hacerlo. Se llena de orgullo y entonces aparece en la fiesta, en la pared, una mano en la que escribe en la pared, Mené, Tekel, Parsin.
ha sido, y esa escritura nadie la podía traducir, solamente Daniel. Van con Daniel, la mamá le dice a Belsasar, yo conozco un hombre que en el cual reposa el Espíritu de Dios, en el cual está la unción del Señor. Llámalo, él va a saber lo que significa. Y viene Daniel y le dice, te han medido, te han pesado y te han encontrado defectuoso. En el liderazgo nos van a medir. El liderazgo se va a pesar. El liderazgo que se nos ha confiado nos van a pedir cuentas. A Belsasar no solamente tenía liderazgo por ser hijo nada más del rey, sino que él iba a ser pesado, él tenía que entregar cuentas. Y entonces dice la palabra que esa visión lo que le pide es reconoce a Dios como superior a ti, a Belsasar. Pero Belsasar no hace lo mismo que Nabucodonosor, no lo reconoce. Belsasar sigue en su orgullo y dice la palabra que ese mismo día entra el enemigo de Asiria y lo elimina completamente. Es asesinado ese mismo día, precisamente por no quebrantar su corazón y no reconocer la gloria de Dios. Esto precisamente se ve respaldado por lo que Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y el Salmo 8 habla de que nosotros estamos llamados a ser la imagen de Dios. Se nos ha entregado un dominio, se nos ha entregado un gobierno, se nos ha entregado un dominio sobre las cosas. Sin embargo, estamos hechos a la imagen de Dios, pero esa autoridad para gobernar debe de reconocer siempre a Dios por encima de nosotros. Cuando hacemos nosotros de un Dios de nosotros mismos, allí empieza la caída de nuestro liderazgo. Y vamos a ver entonces los últimos 3 o 4 capítulos que vienen a ser también paralelos. El capítulo 8 es paralelo al capítulo 10 y capítulo 12, que muestran visiones de Daniel. Los 3 capítulos muestran visiones de Daniel y este momento, el capítulo 8, como es una continuación del capítulo 7, porque esa visión de Daniel del carnero vuelve a verlo, solo que ahora en forma de carnero y otro en forma de macho cabrío. El carnero que representa el reino de Media y de Persia y el macho cabrío que representa la imagen de la antigua Grecia. Estos reinos se iban a levantar también, iban a tener un tiempo. Claro que iban a tener ese dominio sobre el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios le había sido infiel a Dios. ¿Se recuerdan ustedes en los anteriores Isaías, Jeremías, Ezequiel, que habíamos leído? La idolatría, la infidelidad del pueblo provoca que estos pueblos se levanten y que tomen cautivo al pueblo de Dios. Esto viene a ser también la muestra de que el macho cabrío tiene muchos cuernos, pero sobre todos los cuernos hay uno que sobresale y ese cuerno es un liderazgo, un rey malvado, más malvado que los demás. Y este viene a marcar un momento de mucha tristeza, de mucha esclavitud para el pueblo de Dios. Atacaron a Jerusalén, específicamente estos pueblos llegaron a atacar a Jerusalén y, y estos reinos venían a exaltarse a sí mismos por encima de Dios. Profanaron el templo, poniendo ídolos en el templo de Dios. Y estos vienen a ser destruidos por Dios. ¿Se levantaron los reinos? Sí, pero al final fueron destruidos por Dios. El capítulo 10 y el capítulo 11 es otra visión de Daniel también, que marca el reino de Persia, de Grecia, de Alejandro Magno, de los reyes menores, varios reyes menores que llegaron a estar, y el rey del norte. Menciona el rey del norte, que este se exalta a sí mismo por encima de Dios, y esto viene a traer su propia ruina. Él termina en ruina. Estos reinos terminan en ruina. Pero Daniel está angustiado. Daniel ve todo esto, Dios le revela todo esto y él dice, ¿cuándo va a suceder, Dios, estas cosas? ¿Cuándo es que va a terminar el exilio? ¿Cuándo es que viene tu mano poderosa? Y el capítulo 9 responde a esa pregunta. Se pone a orar. El capítulo 9 es conocido como la oración de Daniel. Ese momento poderoso cuando Daniel se pone a orar y entonces abre el rollo de Jeremías capítulo 25 y entonces empieza a buscar cuánto tiempo es esto. Y esto
Jeremías menciona en el capítulo 25 que ese exilio duraría 70 años. Y entonces hace cuentas Daniel y dice, ya están por terminar, pero Dios le da una revelación y le dice que el pecado y la rebelión de Israel continúan, y como ha continuado, Dios va a continuar con el tiempo. Ya no van a ser 70 años, sino que le dice Dios a Daniel, ahora el exilio y la opresión van a continuar y va a durar 7 veces más. 7 veces más de cautiverio. ¿Por qué? Por la infidelidad de el pueblo de Dios. 7 veces más, 7 por 70, son 490 años. Y esto viene a marcar un tiempo para Daniel en el que Dios le muestra que cuál es la repercusión de abandonar a Dios, de volverse a los ídolos, de volverse a la contaminación de los pueblos de estos reinos, de negar a Dios, de quitarle el lugar que él se merece. Y en pocas palabras, y para terminar, vamos viendo que los criterios de estas visiones vienen ataques de reino. Hay varios criterios, hay varias interpretaciones por parte de los estudiosos de la Biblia, y unos dicen que todas estas visiones de Daniel representan el rey, por ejemplo, Antíoco en el 160 años antes de Cristo. Otros dicen que representa también a Roma, que también destruyó a Jerusalén en el año 70 antes de Cristo. Otros dicen que no, que representa el futuro, que eso no representó lo que ya pasó, sino que va a representar lo que en el futuro va a suceder cuando Jesús regrese. En total, hay diferentes formas de verlo, pero en sí lo que debemos de aprender del libro de Daniel es que ofrece esperanza. A pesar de las dificultades, a pesar de la infidelidad del pueblo, siempre hay una palabra de esperanza en donde se levanta el Hijo del Hombre, donde se levanta Dios destruyendo a los reinos del enemigo, donde se levanta el Señor y vuelve a poner justicia sobre la tierra y viene a destruir al enemigo opresor. Y esto viene a marcar también la visión de Jesús en los profetas y en el profeta Daniel, como Jesús también en los evangelios usa a Daniel para destruir también y confrontar a los opositores. ¿Se recuerdan que se le levantaban a Jesús opositores? Venía Jesús y sacaba el libro de Daniel cada vez que podía para poder confrontarlos por esa infidelidad del pueblo. Juan, el apóstol Juan en Apocalipsis también usa las visiones de Daniel y las adecua a ese cautiverio y esa lucha que tenían con Roma. En conclusión, podemos decir que hay un patrón y una promesa en Daniel. El patrón es que el ser humano se vuelve una bestia cuando se exalta a sí mismo y cuando no reconoce al rey verdadero, cuando el corazón se llena de orgullo y nos alejamos cada vez más de Dios. Hay tremendas consecuencias. Ese es el patrón que podemos ver. Pero también podemos ver que en el patrón hay personas que se guardan fieles, como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abednego, como ellos que se mantuvieron fieles en medio de la dificultad y que Dios los exaltó y que la fidelidad de Dios estuvo con ellos y que Dios les dio más sabiduría, más entendimiento, los hizo 10 veces mejores en todo. ¿Por qué? Porque Dios exalta a aquel que le es fiel. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es que Dios va a confrontar a las bestias, Dios va a confrontar al enemigo y va a rescatar a su pueblo. Esa es la promesa. Hay una promesa de la esperanza de Dios y la fidelidad de Dios para aquel que confía en Él. El pasaje, el libro de Daniel nos muestra en conclusión la fidelidad de Dios. Es hermoso cuando vemos todo esto con el cuadro completo, cómo Jesús está en todo, cómo Jesús sigue siendo ese rey que se levanta, el rey todopoderoso para destruir al enemigo, para también exaltar y rescatarnos aún de las llamas de la prueba, aún de las llamas de la dificultad. Él nos protege, nos levanta y nos va a recompensar. Aparentemente perdemos en un momento, pero después vemos la recompensa de la fidelidad hacia Dios. Yo quiero en estos 5 minutos abrir el micrófono para que podamos participar. Me gustaría escucharlas. Como ustedes han visto, yo sé que Daniel es un tremendo profeta, un hombre de Dios admirado en liderazgo,
pero me gustaría escucharlas y poder ver su mirada en cuanto al libro de Daniel, en algún pasaje en específico que ustedes hayan sido impactadas. Maestra Ania, a mí Sí, lo Carlita. que pues más me ha impactado de Daniel, ¿verdad? Que él se propuso no contaminarse con todo lo que en esos ambientes se movían, ¿verdad? Con el vino, la comida, porque antes de que fueran ingeridas eran presentadas a los dioses. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que desear, ¿verdad? Que nuestro corazón no sea contaminado porque a veces nosotros estamos en lugares con personas que no son temerosos de Dios, ¿verdad? Y entonces yo creo que en Daniel hemos podido ver que si uno se lo propone y aferrarnos de la mano a la mano de Dios y pedir al Espíritu Santo que siempre nos redarguya, ¿verdad? De toda cosa que no esté correcta, que no sea del agrado de Dios. Nosotros vamos a salir vencedoras, vamos a salir victoriosas, porque Dios es fiel y nosotros hemos podido ver su fidelidad. Yo la veo cada día, la veo con mis hijos, la veo con mi esposo, la veo en la salud de mi padre y la veo con toda la gente que me rodea. Y pues propongámonos eso, ¿verdad? Eso es lo que a mí más me ha impactado, cómo él eh, propuso eso en su corazón y vemos que para Dios no hay imposibles. Y muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Carlita. Me encanta esa visión porque saber que nosotros estamos no separados, dicen, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos llamados a tener una nueva identidad, una nueva línea. Me encanta el pasaje de Jeremías capítulo 15, verso 19. En la parte final dice, conviértanse ellos, o sea, conviértanse nosotros a ti, Señor, y tú no te conviertas a ellos. Es decir, dice, tú vas a ser influyente, pero tú te vas a convertir al Señor y ellos se van a convertir a ti, es decir, la influencia positiva, pero tú a ellos no, o sea, nosotros al mundo no, a Dios sí, pero al mundo no. Y al final las personas que nos rodean terminan siendo influenciadas silenciosamente, si quieres, aún sin predicar, terminan siendo influenciadas por la unción que portas y por el amor hacia Dios. ¿Alguien más que quiera? Creo que la pastora Glenda de Fortis quería compartir con nosotros, por favor, pastora. Gracias, pastora, gracias. Es impresionante saber que Daniel tenía una relación tan profunda con Dios que lo conocía. Y yo siempre he dicho que todas las batallas ya fueron ganadas en la cruz del Calvario. La única que nos resta ganar a nosotros es la buena batalla de la fe, en creer que Dios ya lo hizo y nosotros tomar la victoria. Me encanta el pasaje capítulo 3 de Daniel, verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego. Dice, permítanme, voy a decir que quiten. Capítulo 3 verso. Y me encanta saber de que acá dice la Biblia en el versículo 26 del capítulo 3, dice que se acercó a la puerta, pero lo que me llama la atención es que él no entró. Así que proféticamente quiero declarar sobre ti que hay dimensiones que se han abierto sobre ti y el diablo y los demás, los impíos, no pueden acceder a los portales proféticos que se han abierto sobre tu vida. Y tú como hija de Dios, tienes el derecho legal de acceder a esos portales que Dios te ha abierto y a esas dimensiones sobrenaturales que Dios te ha abierto. Nabucodonosor se quedó en la puerta. Él no tenía derecho legal para ingresar a esa dimensión que Daniel estaba viviendo con Sadrach, Medrak y Abednego porque ellos estaban en una dimensión diferente. Así que lo que basta es creer porque Dios ya lo hizo todo, mis amadas hermosas. Abrazos, mi pastora. Amén. Buenísimo, gracias por esa palabra, la creemos, la tomamos para nuestras vidas, vemos cómo el Señor convierte, me encanta esa visión de convierte el horno de fuego, lo que era para destruirnos en ese portal de bendición, en esa atmósfera de gloria, en esa atmósfera del mover del Señor y allí
no hay acceso para cualquiera. Así que muchísimas gracias, pastora, por esa mirada. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por la revelación, por mostrarnos a tu Hijo amado en medio de estas letras proféticas. Te pedimos, Señor, que las guardes en nuestro corazón, que hagas que esa palabra sea recordada en los momentos precisos, que nos reveles cada día más de tu palabra, de los mensajes que tú tienes para tu pueblo y para nosotras. Y declaramos, Señor, que mantendremos fieles a tu palabra, fieles a tu presencia, fieles a ti, Señor. Declaramos, Señor, que tu cobertura está sobre nuestra casa, que esos portales de bendición están abiertos para nosotros, que tu gloria será manifiesta en nuestra casa, aún en medio de la adversidad o en medio puede ser adversidad, puede ser tiempo de dificultad, tiempos de enfermedad. Vamos a permanecer fieles porque tú, Señor, te mereces ser adorado, ser exaltado por lo que tú eres, no por lo que das. Y Señor, creemos en tu fidelidad, creemos en tu pacto eterno, creemos en la obra a través de tu Hijo Señor y Señor Jesucristo, creemos en la unción que has puesto en cada una de nosotras y que obrarás de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por siempre estar conectadas a Mujeres de Propósito. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube en la cual pueden ver esta grabación, participar, comentar, darle like, compartirlo para otras personas que lo puedan necesitar. Gracias a cada una de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.